Hola a todos, listos para otra zambulla profunda. Hoy vamos a explorar la inmigración alemana a Chile durante el siglo XIX. Y ojo, que no se trata solo de contar cabezas, vamos a ver cómo esta inmigración, aunque pequeña en número, impactó profundamente la formación de Chile como nación. Exacto. Imaginen un Chile recién independizado a principios del siglo XIX, buscando definirse, establecer sus fronteras, construir una identidad. En este contexto, la llegada de los inmigrantes alemanes, con su cultura, sus ideas, sus valores, se vuelve un elemento clave. Es como si la llegada de estos inmigrantes fuera una pieza más de un rompecabezas gigante que se estaba armando en ese momento. Y para entender cómo encaja esa pieza, empecemos por el principio. ¿Por qué Chile estaba tan interesado en atraer inmigrantes en primer lugar? Bueno, durante gran parte del siglo XIX, Chile vivió lo que se conoce como la República Portaliana, entre 1833 y 1891. Y es interesante porque en esa época Chile tenía dos tipos de fronteras, las jurídicas, las líneas en el mapa heredadas de la colonia española, y las económicas, que reflejaban el territorio que realmente controlaban. O sea que Chile en el papel era mucho más grande que la realidad. Como si te dijeran que tu casa tiene 10 habitaciones, pero solo puedes usar 3. ¿Qué tiene que ver esto con la inmigración? Mucho. Para el gobierno chileno, integrar esas fronteras económicas al territorio que figuraba en los mapas era una prioridad estratégica. Y ahí es donde entran los inmigrantes. Se les veía como una herramienta para poblar regiones claves, consolidar la presencia del Estado en zonas poco controladas, como la Araucanía independiente, e impulsar un tipo específico de desarrollo económico. Ya, o sea, no era simplemente abrir las puertas a cualquiera. ¿Qué tipo de inmigrantes buscaban entonces? Buscaban principalmente campesinos y artesanos, personas que pudieran contribuir al desarrollo agrícola e industrial del país. Había una clara intención de fomentar un modelo económico específico. Y en ese sentido. ¿Y qué hay de la élite chilena de la época, la llamada oligarquía agraria? ¿Cómo veían ellos este asunto de la inmigración? No me imagino a los grandes terratenientes muy emocionados con la llegada de extranjeros. Tenés razón, no estaban muy contentos. La oligarquía agraria veía la inmigración con recelo, temían que la llegada masiva de extranjeros pudiera alterar el orden social existente, sobre todo si traían ideas políticas diferentes. Por eso el gobierno chileno era bastante selectivo con quién permitía entrar al país. Claro, no querían poner en riesgo su poder y privilegios. Entonces, dentro de este contexto tan particular, llega la inmigración alemana a Chile. ¿Nos podrías contar un poco más sobre las características de esta inmigración? Claro que sí. Hubo dos oleadas principales de inmigración alemana a Chile. La primera, entre 1846 y 1880, se dirigió principalmente a la región de los lagos, al sur de la Araucanía independiente. Estos primeros inmigrantes eran en su mayoría campesinos y artesanos que buscaban nuevas oportunidades en un país joven. Y la segunda oleada, ¿a dónde fueron a parar? La segunda oleada, entre 1880 y 1890, se dirigió a la frontera, la zona que se incorporaba al territorio chileno tras la pacificación de la Araucanía. Imagínate, llegar a un lugar completamente nuevo, con una cultura diferente, un idioma desconocido. Debió ser un desafío enorme para aquellos inmigrantes. ¿Cómo se adaptaron a su nueva vida en Chile? ¿Cómo afectó su llegada a la economía y la sociedad chilena? Esa es una pregunta muy interesante y la respuesta, como suele suceder, es compleja. Pero para entenderla, tenemos que hablar primero del impacto económico de la inmigración alemana, especialmente en la región de los lagos. Me encantaría escuchar más sobre eso. El artículo que estamos analizando menciona algo sobre un centro de capitalismo nacional en la región de los lagos. ¿Qué significa eso exactamente? Es fascinante, ¿verdad? Los inmigrantes alemanes, en lugar de replicar el modelo económico imperante en Chile, impulsaron uno completamente diferente, más parecido al capitalismo que se desarrollaba en Europa. Imagina, en un Chile dominado por la oligarquía agraria y el capital extranjero, surge esta región con una economía más dinámica y conectada con el mercado internacional. Suena como una especie de burbuja económica dentro del propio Chile. ¿Cómo funcionaba en la práctica? Bueno, los alemanes en la región de los lagos implementaron una agricultura más orientada a la producción para el mercado, no solo para la subsistencia. Además, establecieron una industria manufacturera bastante dinámica. Y lo más interesante es que gracias a su ubicación geográfica podían comerciar directamente con Europa a través del Cabo de Hornos y, posteriormente, por el Estrecho de Magallanes. Es decir, que tenían una autonomía económica que otras regiones de Chile envidiarían. No me extraña que se les llamara un centro de capitalismo nacional. Pero ¿cómo reaccionó el resto de Chile ante este modelo económico diferente? Esa es una pregunta clave. Si bien la inmigración alemana trajo consigo progreso económico a la región de los lagos, también generó tensiones con la élite chilena. Claro, era como si estuvieran desafiando el status quo. ¿Y qué pasó con los propios inmigrantes? ¿Cómo fue su proceso de integración a la sociedad chilena? Bueno,
Al principio, debido a su ubicación geográfica y a las diferencias culturales, los inmigrantes alemanes vivieron en un relativo aislamiento. Aislamiento incluso entre ellos mismos. Pensé que al ser todos alemanes. Sí, pero hay que recordar que en esa época Alemania todavía no era un país unificado. Los inmigrantes provenían de diferentes regiones con sus propios dialectos y tradiciones. Imagínate un bávaro y un prusiano compartiendo mesa. No era tan fácil como parece. Claro, a pesar de compartir un idioma y una cultura, también tenían sus diferencias. ¿Y cómo fueron creando lazos con la sociedad chilena a pesar de estas diferencias? Poco a poco, la integración fue avanzando, aunque de forma gradual. Ojeda Ebert, el autor del artículo que estamos analizando, destaca el modo de vida como un factor clave en este proceso. Es decir, las formas de trabajo, las costumbres, las tradiciones, todo eso que conforma la vida cotidiana, fue creando puntos de encuentro entre los inmigrantes y la sociedad chilena. Pues la idea de que la convivencia diaria, a pesar de las diferencias, va creando lazos y puentes entre las culturas. Pero esa integración se dio de la misma forma en todos los ámbitos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la identidad de estos inmigrantes? ¿Se consideraban chilenos, alemanes o algo intermedio? Esa es una pregunta fundamental que abordaremos en detalle en la segunda parte de este Deep Dive. La construcción de la identidad, en el caso de los inmigrantes alemanes en Chile, es un tema fascinante y lleno de matices. Entonces no se lo pueden perder. Nos vemos en la segunda parte de este viaje al corazón de la inmigración alemana en Chile. Retomando nuestra conversación sobre la integración de los inmigrantes alemanes a la sociedad chilena, la pregunta de la identidad es realmente clave. ¿Cómo se veían a sí mismos estos inmigrantes? ¿Se sentían chilenos alemanes o algo intermedio? Es una pregunta súper interesante porque llegaron a un país que se estaba construyendo como nación en un contexto histórico donde la idea de identidad nacional estaba en plena formación. Exacto, y lo que vemos en el caso de los inmigrantes alemanes es que esa identidad no es algo fijo, sino que evoluciona a lo largo del tiempo. Al principio, quizás por agradecimiento al país que los acogió, demuestran un fuerte patriotismo chileno, especialmente durante los conflictos bélicos. Te referís a la guerra contra España de 1866 y la guerra del Pacífico de 1879. Me parece curioso que participaran tan activamente en las guerras y todavía no se sentían completamente chilenos. Es que no era una cuestión solo de sentirse chileno o no había otros factores en juego. Claro. El artículo menciona que muchos inmigrantes habían logrado un cierto grado de desarrollo económico en Chile, lo que los hacía sentir parte del progreso del país. Además, compartían con la élite chilena ciertos valores liberales forjados durante la primavera de los pueblos en Europa. Entiendo. Se sentían identificados con el proyecto de país que Chile estaba construyendo con sus luchas y sus aspiraciones. Claro. Pero mencionaste que esa identidad va cambiando con el tiempo. Sí. ¿Qué evento marca un punto de inflexión en este proceso? Sin duda la fundación del Imperio Alemán en 1871. A partir de ese momento surge un patriotismo alemán retrospectivo entre los inmigrantes, una especie de nostalgia por la patria de origen, un sentimiento de pertenencia a una nación que ahora se presentaba como poderosa y unificada. Es como si de pronto tuvieran dos lugares a los que llamar hogar, dos mundos con los que identificarse. Exactamente. Y a esa nostalgia se suma la creciente influencia del Imperio Alemán en Chile. Empiezan a llegar instituciones alemanas, se promueve la cultura alemana a través de escuelas y periódicos, se intensifica la propaganda. Y todo esto impacta en la identidad de los inmigrantes. Claro, es como si el Imperio Alemán quisiera recordarles constantemente sus raíces, reforzar su identidad alemana. ¿Y cómo reacciona la comunidad alemana en Chile ante esta situación? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Algunos inmigrantes se dejan seducir por el poderío del imperio y abrazan un nacionalismo alemán más agresivo. Pero otros mantienen una visión más crítica, ven con recelo el militarismo y el expansionismo del Reich. Es decir, no hay una respuesta única, cada inmigrante vive esa dualidad a su manera. Exactamente. Y esa complejidad se refleja en su actitud ante los conflictos que vive Chile en el siglo XIX. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Chilena de 1891, la comunidad alemana se ve dividida. La Guerra Civil Chilena. ¿Por qué fue diferente a las guerras contra España y Perú y Bolivia? Porque en este caso no se trataba de defender a Chile de un enemigo externo, sino de tomar partido en una lucha interna por el poder. Y ahí es donde las lealtades se ponen a prueba. Entiendo. ¿Y qué postura tomaron los inmigrantes alemanes? Bueno, el artículo menciona que la colonia comercial alemana de Valparaíso, más cercana a los intereses del imperio, apoyó a los rebeldes que finalmente derrocaron al presidente Balmaceda. Pero la mayoría de los inmigrantes, especialmente aquellos que vivían en la región de los lagos, se mantuvieron fieles a Balmaceda. ¿Por qué esa diferencia? ¿A qué se debió esa división dentro de la comunidad alemana?
Es difícil dar una respuesta única, pero el artículo sugiere que muchos inmigrantes veían en Balmaceda a un líder que defendía un modelo de desarrollo nacional más autónomo, menos dependiente del capital extranjero, algo que resonaba con sus propias experiencias como inmigrantes que habían prosperado gracias a su trabajo y esfuerzo. Es decir, que la Guerra Civil chilena actuó como una especie de catalizador que puso de manifiesto las tensiones y contradicciones que se vivían dentro de la propia comunidad alemana en Chile. Exactamente. Y esta división, aunque dolorosa en su momento, también es un reflejo de la complejidad del proceso de integración y asimilación. No se trata de una simple dicotomía entre chilenos y alemanes, sino de una multiplicidad de experiencias, lealtades e identidades. Es un recordatorio de que la historia nunca es lineal, sino que está llena de matices, contradicciones y perspectivas diversas. ¿Y cómo continúa esta historia? ¿Qué pasa con la influencia del Imperio Alemán en las décadas posteriores? Bueno, la influencia del Imperio Alemán no desaparece de la noche a la mañana, sino que se va transformando. Y para entender cómo evoluciona esta relación, tenemos que hablar de un aspecto clave: el papel de las instituciones alemanas en Chile. Me intriga saber más sobre eso. ¿Qué tipo de instituciones se establecieron? ¿Y cuál fue su impacto en la comunidad alemana y en la sociedad chilena en general? Esa es una pregunta fundamental que abordaremos en la tercera y última parte de este Deep Dive. No se lo pierdan. Los esperamos en la parte final de este fascinante recorrido por la historia de la inmigración alemana en Chile. Hasta la próxima. Retomando lo de la influencia del Imperio Alemán a través de sus instituciones en Chile. Ya dijimos, ¿de qué tipo de instituciones estamos hablando? Escuelas, clubes, algo más. Exacto. El artículo de Ojeda Eber menciona una red de instituciones que iba desde escuelas y clubes sociales hasta periódicos en alemán, incluso organizaciones políticas. Lo interesante es que, si bien estas instituciones podían verse como algo positivo para la comunidad alemana, también se convirtieron en herramientas para promover los intereses del imperio. Es decir, que servían como canales para difundir una visión específica de Alemania, una visión imperial, y quizás no todos los inmigrantes estaban de acuerdo con eso. Claro, y ahí radica la complejidad del asunto. Imagínate ser un inmigrante alemán en Chile a finales del siglo XIX. Escapaste de un sistema autoritario en tu país de origen, llegas a Chile buscando nuevas oportunidades y de pronto te encuentras con una Alemania que se presenta como una potencia militar y económica, imponiéndose incluso en tu nueva vida. Un verdadero dilema. Participar en estas instituciones, con ello legitimar al imperio o aislarse y perder contacto con su cultura. Exactamente. Y este dilema, esta tensión entre integrarse a la sociedad chilena y mantener vivas sus raíces alemanas, se ve agravada por otro factor que menciona Ojeda Ebert: la creciente diferenciación social dentro de la propia comunidad alemana. Diferenciación social. ¿Te referís a diferencias de clase entre los propios inmigrantes? Exactamente. A finales del siglo XIX surge una élite económica alemana en Chile compuesta por empresarios e industriales que habían prosperado en el país. Esta élite, más integrada a la élite chilena y más influenciada por el imperio, se distancia de los inmigrantes de origen más humilde, creando una brecha social dentro de la propia comunidad alemana. O sea que la experiencia de la inmigración alemana en Chile, lejos de ser homogénea, estuvo atravesada por divisiones de clase, de ideología, de lealtades. Un verdadero mosaico de experiencias individuales y colectivas. Totalmente. Y el artículo de Ojeda Ebert nos brinda un análisis profundo y crítico de esa complejidad. Nos ayuda a comprender cómo la inmigración alemana a Chile, aunque numéricamente pequeña, tuvo un impacto significativo en la formación de la nación chilena durante el siglo XIX, dejando huellas en la economía, la cultura y la propia identidad del país. Sin duda, un tema fascinante y lleno de aristas que nos invita a reflexionar sobre temas que siguen vigentes de la actualidad: la inmigración, la identidad nacional, las relaciones entre países. Y sobre todo nos recuerda que la historia nunca es simple, sino que está hecha de multitud de voces, experiencias y perspectivas. Absolutamente. Y lo más interesante es que el análisis de Ojeda Ebert no se limita a describir los hechos, sino que nos ofrece una interpretación crítica, poniendo de manifiesto las contradicciones y tensiones que marcaron este proceso histórico. Sin duda, una invitación a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir aprendiendo de nuestro pasado para construir un futuro más inclusivo y comprensivo. Y con esta reflexión damos por finalizado nuestro viaje al corazón de la inmigración alemana en Chile. Esperamos que les haya gustado esta zambullida. Ha sido un placer. Hasta la próxima.